últimas. Primero las últimas. De la segunda fuga del Chapo Topo, solo quedan el recuento de los daños y el reparto de las culpas. Gobernación acusa a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por haber exigido respeto a los derechos de los inhumanos y con ese pretexto imponer los puntos ciegos de la severa vigilancia que aprovechó el ingeniero Guzmán, constructor de túneles, para evadirse. Pero Gobernación nada dice de los errores cometidos por el Sistema de Seguridad Nacional. Y me refiero a permitir que los 40 capos encarcelados allá en el altiplano se quejaran por supuestas violaciones precisamente a sus derechos humanos. Por permitir que el Chapo organizara una huelga de hambre de más de 900 internos de la prisión, cuando supuestamente debía estar neutralizado e incomunicado. Y por tolerar que diferentes personas visitaran al capo utilizando documentos falsos y sobre todo menospreciar el poder criminal del cártel de Sinaloa, alegando que después de la primera captura de la segunda captura del Chapo, ya el cártel del Pacífico no tenía mayor influencia, mayor fuerza ante el surgimiento de nuevas organizaciones criminales. Gobernación menospreció el poder, le digo, de movilización del cártel. Gobernación también sucumbe a la suma de todos esos errores. Usted está con uno en directo y uno está en todo. Vamos con las noticias en claro. Esperamos en cualquier momento un enlace directo a la sede de la Comisión Nacional de Seguridad, donde Monte Alejandro Rubido va a ofrecer un informe de prensa, en el cual nos va a explicar detalladamente o a mostrar detalladamente las imágenes prometidas anoche por el secretario de Gobernación, en las cuales se muestra el último momento en el cual quedó registrada la imagen del Chapo Guzmán en el momento en que desaparece no solamente de las cámaras, sino del penal completo. Estas imágenes las tendremos con usted en un momento más. Nos vamos a enlazar directamente hasta la sede de la Comisión Nacional de Seguridad. Mientras tanto, le informo que el penal del Altiplano pues no resultó precisamente, y lo sabe usted de sobra, de máxima seguridad para el Chapo Guzmán, pero sí para la mayoría de los medios de comunicación. Hoy solo 2 televisoras pudieron acceder a la celda número 20, donde estaba recluido el capo, en la zona de atenciones especiales. El resto de los medios se quedó como el sistema de vigilancia de la prisión, con puntos ciegos. Las autoridades discriminan con información a la cual usted tiene derecho y a la cual usted debe tener acceso. Pero, bueno, más allá de estos asuntos, ¿cómo era la celda del Chapo Guzmán? 2 rejas la dividen del pasillo. En el interior se ve la cama de piedra con una colchoneta delgada. Después un lavabo. Una pared de aproximadamente 1 metro de altura divide al lavabo de la ducha y del inodoro. En el piso de la regadera se encuentra el agujero por el cual Joaquín Guzmán ingresó al túnel. Existen 2 cámaras de seguridad, una en el pasillo y otra arriba de la cama. Por pertenecer a Televisa y TV Azteca, no le podemos mostrar las imágenes del agujero por el cual el Chapo Guzmán entró al túnel y entró también a su libertad. Pero sí le podemos mostrar por dónde salió. Con uno, José Coahuila informa. Al costado izquierdo de la casa en obra negra se encuentra esta bodega donde todavía se logran apreciar varias herramientas de trabajo. A pocos metros de la única entrada está la salida del túnel. En el piso se logra observar un hoyo en forma rectangular reforzado con polines de madera y cubierto de un fino polvo, que fue el boleto de salida para el hoy evadido de la justicia. Unas escaleras de madera ayudan a bajar los primeros 2 metros y se logra ingresar a un pequeño sótano en donde se aprecian cubetas llenas de tierra y destaca una planta de luz. A pocos metros de la entrada principal de este sótano hay una segunda perforación de mayor tamaño y tiene 7 metros de caída que conectan directamente al túnel, que según las autoridades tiene una longitud aproximada de 1500 metros y llega a la celda del Chapo.
Sobre esta salida, hay una polea mecánica con la que se presume se ayudaron para sacar la tierra de este túnel. Esta polea está alimentada con la planta de luz antes mencionada. El techo de este sótano está reforzado con traves de acero para evitar que se colapse. Por ahí salió el Chapo Guzmán. Después de haber escapado de la celda en el área de la regadera, bajó a una primera instancia, aproximadamente poco más de 1,5 metros, y luego volvió a descender unos 19 metros, según dijo anoche en conferencia de prensa el secretario de Gobernación, para llegar justo al túnel. En esa boca del túnel construido por la gente del Chapo Guzmán, una obra de ingeniería sin duda relevante, precisa, maciza. Desde ahí montó en una motocicleta y recorrió el 1,5 kilómetros de distancia entre el momento de entrar al túnel y el momento de salir por la casa que ya le mostramos. Pero bueno, vamos a enlazarnos en este momento hasta la sede de la Comisión Nacional de Seguridad. Monte Alejandro Rubido, acompañado por representantes de la Marina Armada de México y de la Secretaría de la Defensa Nacional, va a ofrecer un informe según el cual se mostrará el último video tomado al Chapo cuando estaba preso allí en Almoloya la noche del sábado pasado, cuando se fugó y se perdió de vista pues para las cámaras de la severa vigilancia desde las 8 de la noche con 52 minutos. Y el licenciado Víctor Vidal Díaz Leal Ochoa, titular de la Unidad de Análisis de Información para la Agencia de Investigación Criminal. Les informo que esta conferencia también se transmite en vivo a través de YouTube. Pueden acceder a la liga de transmisión a través de la cuenta de Twitter de la Secretaría de Gobernación, @segov_mx. Tiene el uso de la palabra el licenciado Monte Alejandro Rubido. Buenas noches, señoras y señores representantes de los medios de comunicación. En seguimiento a la instrucción del secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, de informando a la ciudadanía sobre lo ocurrido el sábado 11 por la noche, nos hemos convocarlos a medios. A continuación, se darán a conocer los videos a los que el secretario de Gobernación hizo referencia ayer en la conferencia de prensa. Se observa el momento de Joaquín Guzmán Loera. Se presentará el material de forma ininterrumpida y enseguida se dará una explicación de lo observado. Que estos videos fueron recabados una vez realizado el trabajo de los peritos y el aseguramiento del lugar. Se procede a la reproducción del mismo. Muestra en este momento el comisionado de Seguridad Nacional, Monte Alejandro Rubido, las imágenes prometidas por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anoche durante su conferencia de prensa. Son imágenes donde se muestra a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, cuando se encuentra con el uniforme reglamentario de la prisión dentro de la celda número 20 del pasillo número 2 en el área de atenciones especiales. El Chapo Guzmán está caminando lentamente de un lado a otro en esos 3 metros, en la parte más larga de la celda, una celda de 1,80 por 3 metros, y ahí se agacha detrás del muro donde hay punto ciego de vigilancia, se agacha detrás del muro en la zona de regaderas y de repente, bueno, pues se está moviendo algo en el piso. Es lo que se está observando a través de esta imagen que está siendo transmitida de manera ininterrumpida por el Comisionado Nacional de Seguridad. El Chapo regresa a la cama de cemento, se sienta sobre la colchoneta y regresa nuevamente al área de la regadera. En ese momento se pierde todo contacto visual
con el preso número 1 del penal de alta seguridad, de máxima seguridad del Altiplano, en el municipio de Almoloya, en el Estado de México. Ahí estaban, 8 de la noche con 52 minutos y 31 segundos. Cotidiano, se pierde natural todo contacto. De un interno que pasa largas horas dentro de su celda. Asimismo, en el material que acabamos de presentar, se puede corroborar que la cámara cuenta con 2 puntos ciegos al interior de la celda. La razón de estos puntos ciegos es permitir la privacidad del recluso en las áreas sanitaria y de regadera. Perdón, creo que es preferible tener apagadas las luces para que puedan ver los compañeros los videos. Todas las demás, apaguemos todas, si no tienen inconveniente. Gracias. El túnel por el que ocurrió la evasión desembocaba detrás de la barda de la regadera, misma que obstruía la visibilidad de la cámara, lo que no permite detectar en las imágenes una acción extraordinaria del recluso en los momentos previos a su evasión. El video muestra que el interno se encuentra a las 20:50 horas con 45 segundos parado frente al punto ciego de la letrina a ras de piso. Es hasta las 20:51 con 9 segundos cuando se pasa al punto ciego de la regadera, pisa y se sale hasta las 20:51 con 15 segundos dirigiéndose hacia la cama. A las 20:51 horas con 16 segundos, el recluso se traslada de los puntos ciegos de la regadera y de la letrina a ras de piso hacia su cama, se acomoda el pantalón y da 4 vueltas de un punto a otro hasta las 20:51 con 36 segundos. Reitero, se trata de un comportamiento natural de los reclusos que están en un espacio confinado durante un tiempo prolongado. A las 20:51 con 37 segundos, en la cuarta vuelta, ingresa al punto ciego de la regadera y se agacha. No se alcanza a apreciar lo que hace y se regresa hacia su cama, saliendo del espacio de la regadera a las 20:51 con 59 segundos. A continuación, a las 20:52 con 3 segundos, se observa cómo el recluso se sienta en la cama y se cambia de calzado. Al levantarse, se dirige nuevamente hacia la letrina a ras de piso y la regadera, llegando al punto ciego de esta última a las 20:52 11 segundos, se vuelve a agachar y a partir de las 20:52 con 15 segundos no vuelve a aparecer. El siguiente video es la toma externa del circuito de seguridad del pasillo que desemboca en la celda del reo evadido. En él se puede observar desde otro ángulo los movimientos de Guzmán Loera. Es importante precisar lo siguiente. La celda que ustedes observaron y donde se encontraba Joaquín Guzmán es la celda número 20 del Centro Federal de Readaptación Social número 1 del Altiplano. Esta celda se encuentra en una zona denominada Área de Tratamientos Especiales. Al ingresar Guzmán Loera al centro penitenciario en febrero de 2014, se determinó que por su perfil clínico criminológico y su alto riesgo social debería ser ubicado en esta zona. Debe señalarse que las medidas de vigilancia de los internos aquí ubicados incluyen las siguientes características. Las actividades establecidas en la normatividad se programan de manera individual y con un riguroso seguimiento y se realizan previo acuerdo del Consejo Técnico Interdisciplinario y la autorización
del director general del penal. Segundo, las actividades son programadas con anticipación, se realizan en estancia y son dirigidas por personal previamente designado, el cual debe identificarse y registrar invariablemente su asistencia, permanencia y egreso del área. Tercero, los accesos del personal son restringidos y existe una mínima circulación para evitar el contacto con otros internos y con personal administrativo del propio centro. Cuarto, todo movimiento del interno, dentro y fuera de su estancia, debe ser invariablemente autorizado por la Dirección General del Centro. Y quinto, además, el traslado del interno al área de juzgados, edificio de comunicación y patio se realiza con el acompañamiento del comandante de la compañía y el de la zona, previa autorización de la Dirección General y con el conocimiento del área del centro de control. Destaco además que la celda número 20 contaba con una cámara de videovigilancia que funciona las 24 horas del día. En relación al brazalete que portaba Guzmán Loera, es pertinente señalar que, como parte de un programa del área de tratamientos especiales en la que se encontraba el recluso, se le colocó un brazalete que permitía su localización dentro de dicha área. Este brazalete no cuenta con las capacidades de geolocalización de otros aditamentos como aquellos que utilizan las personas que enfrentan procesos en libertad, toda vez que estos no funcionan dentro de los penales donde no hay GPS. Respecto a los protocolos a seguir, a partir del momento en que ocurre la fuga, me permito informar lo siguiente. La alerta se emite en cuanto el personal se percata de la ausencia del recluso. El protocolo establece que el personal que lo detecta envíe un mensaje vía radio con el código rojo, especificando el área donde se presenta el evento. El código rojo implica que de inmediato se asegure a la población interna y se suspenda toda entrada y salida de personas del Centro Federal. En garita principal, acceso, aduanas de personas y vehículos, también se suspende toda entrada y salida de personas. Se permite la circulación únicamente del personal de seguridad para regresar a los internos a sus estancias. El protocolo señala también que el comandante de la compañía, el comandante de la zona del conflicto y el director de seguridad acudan de inmediato al área para verificar que efectivamente falte el interno y en ese momento informan al director general. Al control del evento se efectúa un pase de lista extraordinario. Como parte de las investigaciones, la Procuraduría General de la República analiza si estos protocolos se siguieron a cabalidad o no, y en su caso, si existen responsables de incumplimiento, retraso u omisión. En caso de que así fuera, los responsables habrán de enfrentar la justicia. A continuación, señoras y señores, se va a mostrar un tercer video que da cuenta de la ruta de evasión del hoy prófugo. En este video se puede apreciar en primera instancia el exterior del Centro Federal de Readaptación Social número 1. Enseguida se observa la celda número 20, primero desde su exterior y después en su interior.
se hace un breve recorrido de la celda en el que pueden ver la zona de higiene del recluso, así como la cámara de videovigilancia con la que cuenta la celda. También se observa la apertura que se hizo en la zona de regadera, que es donde desemboca el túnel por el que descendió el recluso. Igualmente, se observa el conducto vertical de aproximadamente 10 metros de profundidad habilitado con la escalera. También se ve el túnel con dimensiones preliminares de 1.7 metros de altura y de entre 70 y 80 centímetros de ancho, el cual se extiende por una longitud aproximada de 1.500 metros. Estos datos son preliminares, toda vez que los peritajes que realiza la Procuraduría General de la República determinarán las medidas exactas. En el trayecto del túnel puede notarse que hay luminarias rotas, tuberías de PVC y un par de motocicletas sobre un montaje en rieles. A lo largo del túnel se ven instrumentos de construcción, tanques de oxígeno, recipientes con combustible, madera de cimbra y tubería, entre otros objetos. Se ve la escalera al otro lado del túnel que sube hacia el interior de la obra que ustedes ya conocen. En este lugar, como lo constatarán en las visitas, cuenta con cableado y planta de luz, lo que hace ver cómo desde ahí se fue gestando la construcción del túnel. En el video se puede apreciar el interior de la construcción y después el exterior, desde donde se aprecia la distancia que había entre la misma y el Centro Federal. En este otro video pueden ustedes ver desde una toma satelital la distancia entre el centro penitenciario y el predio en el que desemboca el túnel. Se observan las bardas perimetrales, así como las zonas restringidas y las múltiples construcciones que ya se encuentran fuera de este círculo de este perímetro restringido. También se aprecian diversos cuerpos de agua, así como caminos circundantes. Respecto a las acciones realizadas al exterior del penal, y como ya se ha informado, la Comisión Nacional de Seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina Armada de México, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, en conjunto con autoridades locales, pusieron en funcionamiento un operativo de localización, desplegando elementos en puntos estratégicos en los principales caminos de acceso a las inmediaciones, así como en las carreteras que conducen hacia los municipios y hasta los estados colindantes por parte de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal. Así, los usuarios de los vehículos en la red carretera de la zona fueron sujetos a revisiones, apegadas estas siempre a los protocolos de la corporación. A estas acciones inmediatas se sumó el refuerzo de un despliegue de más de 700 elementos de la División de Fuerzas Federales, quienes se apostaron en las principales casetas de cobro de las autopistas que comunican la región. Adicionalmente, las autoridades federales asumieron el control del aeropuerto de Toluca y se giró alerta inmediata a los aeropuertos de la Ciudad de México y de Atizapán para evitar cualquier salida aérea.
Dicha alerta se extendió en las siguientes horas a todos los aeropuertos del país. Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional, en cumplimiento a sus atribuciones, alertó a todos sus mandos territoriales y desplegó personal de inteligencia, activó sus medios técnicos y tecnológicos, cerró el perímetro del penal y estableció cercos en los aeropuertos del país, para lo cual destinó a aproximadamente 560 elementos. De manera análoga, la Secretaría de Marina ordenó al personal que integra las bases de operación en Ixtapan de la Sal y en Valle de Bravo se movilizaran a las inmediaciones del penal de Almoloya de Juárez a fin de establecer otros puestos de control. Como una acción posterior, se alertaron y realizaron 16 bases de operación para llevar a cabo la búsqueda del prófugo, estableciendo puestos navales de seguridad en caminos, poblados e inmediaciones del penal. Por otra parte, se emitieron alerta a los mandos navales distribuidos en ambos litorales del país, así como a las unidades operativas y bases de operaciones establecidas, particularmente las del Estado de México. Por su parte, la Comisión de Seguridad Ciudadana del Estado de México dispuso de 450 elementos para robustecer las labores de rastreo y 1,000 elementos adicionales para realizar tareas de patrullaje. Adicionalmente, con la finalidad de iniciar las indagatorias por parte de la autoridad ministerial, la madrugada del domingo estuvimos en el Penal Federal del Altiplano, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada de PGR y un servidor. Como ya se ha informado, el personal penitenciario que se encontraba en turno durante estos hechos ha sido presentado al aceido para deslindar las responsabilidades del caso. Señoras y señores, como lo señaló el secretario de Gobernación ayer por la noche, todas las fuerzas de seguridad del Estado mexicano trabajamos de manera coordinada para tratar de lograr a la brevedad la reaprehensión de Guzmán Loera. En este sentido, el Gobierno de la República reitera su compromiso de seguir informando a la población puntualmente sobre las acciones que se llevan a cabo para tal objetivo, así como los resultados que en su momento ofrezcan las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría General de la República. Por su atención, muchas gracias y buenas noches. Señoras, señores periodistas, muchas gracias, buenas noches. Un informe de cerca de 28 minutos en donde el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, ha dado cuenta puntual de lo que muestran los últimos videos que captaron la estancia de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, al interior de la celda en el penal de máxima seguridad, allá en el Altiplano, el penal del Altiplano en Almoloya, en el Estado de México. Permítanos ir a un corte comercial, a unos anuncios, y regresamos con este asunto y otros sin duda relevantes, y también con el juicio de amparo, la doctora Casar. Ha mostrado, debo decir, la Comisión Nacional de Seguridad, los últimos videos tomados por el Servicio de Vigilancia al interior de la celda ocupada por el Chapo Guzmán en la prisión de máxima seguridad del Altiplano en Almoloya, Estado de México. Esto como el cumplimiento de un compromiso planteado ayer por el secretario de Gobernación ante la magnitud del evento que se ha suscitado, la tormenta que se ha suscitado luego de la fuga del Chapo Guzmán.
De manera paralela, le informo a usted que ayer el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón de Lucio, y el subprocurador regional de Procedimientos y Amparo, Gilberto Higuera Bernal, se reunieron con una comisión de agentes del FBI, de la Agencia Federal de Investigaciones y de Estados Unidos, y de la DEA, de la Agencia Antinarcóticos de la Unión Americana, para establecer los criterios de cooperación y colaboración tendientes a investigar la evasión y eventual recaptura o reaprehensión del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. El encuentro tuvo lugar ayer en las oficinas de la Procuraduría General de la República. Ya nos mostraron la celda y cómo se fugó el Chapo de la prisión. Ya hemos mostrado imágenes del lugar de la casa a donde fue a dar el final del túnel y cómo se evadió la probable ruta de escape. Vamos a retomar justamente la zona alrededor de la casa desde donde se construyó el 1,5 kilómetros de túnel para permitir el escape del Chapo Guzmán. Juan Rivas, con Uno, informa. La familia de Calixto Estrada se fue de Almoloya. Su casa está vacía. Él es el presunto dueño del inmueble que sirvió para cavar el túnel de la fuga del Chapo Guzmán. Ya nos vamos. Intentamos hablar con el único familiar que queda en una casa cercana, pero no accedió. Por el contrario, nos corrió y enseguida huyó. Así que continuamos con nuestro camino y encontramos a don Lauro Colín. Este campesino habita en un sembradío de la colonia San Juanita. Él fue dueño del terreno en donde se construyó la casa, justo donde termina el túnel. Además, de acuerdo con la versión del gobierno federal, el subterráneo de la fuga pasa por debajo de su propiedad. Recientemente supo que lo habían vendido de nueva cuenta. A mí me dijo que había vendido. Entonces, bueno, pues, si vendiste no hay problema. Les dijo la entrada. Claro. ¿Y usted les prestó parte de su terreno para la entrada? Sí. Ya. ¿Eso qué tendrá, como un año? Como un año, más o menos, un poquito más. ¿Y de la actividad, Daniel? Nada. Don Lauro sabe que siempre ha sido vecino de los peores criminales de México, aquellos que purgan alguna pena en el penal del Altiplano. A diario pastorea sus ovejas justo junto al penal de máxima seguridad. Ahí son las celdas, están ahí donde se ven en medio de las 3 casetas, la que se ve más chaparrita. Pues entonces de ahí son las celdas. ¿Y el sábado escuchó algo raro en la noche? Nada. El Chapo primero debió superar la barda perimetral del penal, seguir avanzando por debajo de los pastizales que aún se encuentran dentro del terreno de esta prisión, avanzar incluso debió pasar muy cerca de la última torre de vigilancia para después tomar camino justo por debajo de donde me encuentro parado, aproximadamente 19 metros por debajo de este sitio, según la información de las autoridades, para de esta manera seguir avanzando y llegar hasta el final de este terreno, justo en donde se encuentra la salida del túnel. Aproximadamente a 600 metros está la casa en la que desemboca el túnel. Ahí hay detalles en la obra que no pueden pasar desapercibidos. En la parte trasera de la casa llama la atención que hay 2 niveles del suelo. Afuera es más bajo y al interior el nivel aumenta derivado de esta cantidad de tierra acumulada aquí. Tierra que, por cierto, está muy blandita, muy suelta, y esta podría ser la misma que se extrajo durante la excavación del túnel. Para salir de la casa hay un camino de terracería que conduce directamente a una autopista. En carro, el camino de la casa a la autopista se recorre en aproximadamente 8 minutos. De haber escapado en automóvil una vez en la pista, Joaquín Guzmán Loera pudo haber huido con dirección a Toluca o hacia Valle de Bravo. Con Uno, Juan Rivas. La comisión bicameral del Congreso de la Unión, senadores y diputados, la Comisión Bicameral en materia de seguridad, ha citado para el próximo jueves a una reunión ha citado al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a la Procuradora General de la República, Arely Gómez, al Comisionado Nacional de Seguridad, Montalejandro Rubido,
al director del Centro de Investigación en Materia de Seguridad Nacional, al señor Imaz, principalmente para que en una reunión privada a puerta... Carlos Imaz, Eugenio Imaz, discúlpeme, hermano de Carlos, Eugenio Imaz del CISEN, y van a estar ahí con esta comisión bicameral, va a ser una reunión privada, a puerta cerrada. ¿Por qué? Porque el tema es de índole, en términos de seguridad nacional, es de índole reservada. Esto es lo que ha trascendido de esta reunión. Por supuesto, algo se informará a la prensa, al tiempo que hoy la Procuraduría General de la República ya publicó en el Diario Oficial de la Federación lo que se anunció anoche, la recompensa de 60 millones de pesos a quien proporcione información veraz, útil, que lleve a la localización o detención de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. El documento está firmado por la Procuradora General de la República, Arely Gómez. Va a estar vigente hasta lograr la reaprehensión del capo. 60 millones ofrece el gobierno por El Chapo. Si usted tiene información, puede comunicarla al teléfono 01800 831 3196. Repito, al teléfono 01800 831 3196. Mientras tanto, continúa la situación de las declaraciones de 22 trabajadores del penal del Altiplano, Estado de México. 12 ya fueron liberados. Para escuchar los detalles vamos a enlazarnos con Rodolfo Montes. Él se encuentra justamente afuera de la Procuraduría General de la República, en la oficina de la Subprocuraduría especializada en la investigación de delincuencia organizada. Rodolfo con uno, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Pues como lo refieres, ya la Procuraduría General de la República decidió liberar a 12 de los 34 funcionarios que laboran en distintas áreas del penal del Altiplano, y lo hace bajo las reservas de la ley. Pero también se ha quedado todavía, después de 48 horas de que han estado rindiendo sus respectivas declaraciones, este personal del Altiplano, pues se queda con 22 de ellos, ya que a juzgar del Ministerio Público, de la gente del Ministerio Público, 22 de ellos tendrían indicios de haber colaborado, de haber participado en la fuga de Guzmán Loera, del Chapo. Pepe, entonces pues se amplía otras 48 horas más para seguir interrogando a este personal del Altiplano. Pepe. Te agradecemos la información, Rodolfo Montes, en vivo, en directo, con uno a las afueras del aceído de la Procuraduría General de la República, donde todavía se sigue tomando declaración a 22 custodios del penal de alta seguridad, de máxima seguridad, de El Altiplano en Almoloya, Estado de México. Ya dimos cuenta de la publicación en el Diario Oficial de los 60 millones de recompensa para quien proporciona la información que permita la recaptura del Chapo. Ya dimos cuenta también de una reunión que se había mantenido hasta cierto punto en secreto entre el director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Herón de Lucio, y representantes del FBI, agentes del FBI, el Buró de Investigación de los Estados Unidos, y agentes de la Agencia Antinarcóticos, la DEA. La misma institución que ayer, a través de un vocero que se mantuvo anónimo, asegura que el Chapo Guzmán logró fugarse y era su tercer intento. La tercera fue la vencida. Según la DEA, el Chapo lo había intentado 2 veces antes. Hagamos una pausa, un corte, regresamos con uno en directo. Esta es la fotografía divulgada anoche por la Procuradora General de la República, Arely Gómez, mencionada como la última fotografía que se tomó al Chapo Guzmán, pero varios meses atrás. Es la foto más actual. Y mire usted, en este video hemos congelado uno de los cuadros de la imagen. Se mira al interno, a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, ataviado con el uniforme reglamentario de la prisión y con pelo. No está rapado. ¿Cuánto tarda en crecer el pelo en una persona que ha sido completamente rapada al cero? Pues por lo menos 1 año. Es decir, un poco menos, pero 8 meses le gusta.
Esta fotografía fue tomada, la que mostró la procuradora ayer, hace mucho tiempo, hace varios meses. Y la imagen de las cámaras, la imagen captada segundos antes de la fuga, muestran a un interno efectivamente de corta estatura, por eso le dicen el Chapo, porque es chaparro, y lo muestran ya con el cabello. Doctora María Amparo Casar, con uno. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Pepe, con mucho gusto estar aquí, aunque en una situación pues realmente lamentable para nuestro país y desde luego para este gobierno, ¿no? ¿Cómo estás viendo todo esto el mecanismo que ha seguido el gobierno para dar a conocer un fracaso rotundo? No queremos cebarnos, dices tú, en descalificativos, pero a los hechos concretos. No queremos cebarnos y tampoco queremos juicios sumarios, hay otras cosas que puede estar haciendo bien el gobierno. Yo aprecio la información, creo que la aprecias tú, por eso estás en este negocio de la comunicación. Me gusta estar informada, pero me pregunto, las imágenes, los discursos, la información que nos proporcionan, que lo había prometido el día de ayer el secretario de Gobernación, ¿pero para qué? ¿De qué sirven? Yo te pregunto, Pepe, y eso tienen que haber preguntado. ¿Sabes de qué sirven, María Amparo? Para subrayar las omisiones, los errores, los fallos de algo gravísimo, los esquemas de inteligencia y seguridad dentro de un penal de máxima seguridad, es decir, los problemas con la seguridad nacional. Pero pareciera que sirven a ese propósito, cuando yo supongo que si estás en el gobierno lo que quieres mostrar, ¿sí?, es que, bueno, en algún sentido esto fue una cosa pues que no debería de suceder y sucedió no por tu culpa. Veía yo y te lo comentaba, Pepe, que veo dos rasgos que se repiten y se repiten en cada manejo de crisis de este gobierno. Lo primero es echarle la culpa al otro. Aquí en el discurso que yo vi ayer, le echaron la culpa a la comisión, de todos los posibles responsables imaginables, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Le echan la culpa y a que no hay las leyes adecuadas. Ese es un primero, nunca hay una autocrítica, ¿sí? Pero antes hubo otro error. Dígame usted. En términos de debilitar, hacer frágil la seguridad estricta que debe de haber en un penal de esta envergadura, dada la calidad de sus huéspedes, por no llamarles los presos, los peores delincuentes de este país. En ese penal hay por lo menos 40 cabezas visibles, importantes del crimen organizado, me refiero al delito del narcotráfico principalmente. Está Héctor Beltrán Leiva, está Servando Gómez Latuta, ¿para qué te hago la lista larga? La encabezada, claro, por el Chapo Guzmán. Pero ¿cómo es posible que el gobierno haya permitido que por algún método que no se nos ha aclarado, el Chapo se haya comunicado, estando incomunicado y sometido, con otros reos para redactar una carta quejándose ante la Comisión de Derechos Humanos por la violación a sus derechos humanos dentro de la prisión? ¿Cómo es que se concilió ese acuerdo entre todos de unir, donde el Chapo fue capaz de unir a enemigos cruzados, de los Zetas, del cártel del Golfo, de los que me quieras decir, para hacer en conjunto un movimiento? Ya se veía como el Chapo se estaba manifestando. Y esto no lo leyó el gobierno con tiempo. Bueno, no leyó eso y no leyó muchas otras cosas, sobre todo no vigiló lo que tenía que haber vigilado. El otro elemento discursivo, aparte de echarle la culpa a alguien, nunca es culpa de la falta de estrategia, de la falta de capacidades, etcétera. Es decir, que tope donde tope y que no habrá impunidad. Vamos a ver si hay o no hay impunidad, vamos a ver a dónde llegan estas investigaciones, Pepe. Pero hay una pregunta que ayer vi, Uno TV, ayer te escuché a ti en Radio Fórmula, desde el sábado en la madrugada, el domingo en la madrugada vengo oyendo, muy bien, el punto ciego que desaparece el Chapo, ¿sí? Se agacha. ¿Y en qué momento, cuántas horas pasaron hasta que descubrieron que nunca volvió a incorporarse y regresar a su cama? Pasaron 3 horas, o eso nos han dicho. ¿Por qué? Si las cámaras están todo el tiempo, salvo el momento ciego en el que te bañas, y tienen permiso 10 minutos, nos los dijo ayer el secretario Osorio Chong en los protocolos, ¿qué pasa entre las 8:52, que nos la sitúa precisamente Monte Alejandro Rubido, y las 12:52? ¿Qué pasa en todo ese lapso de tiempo que ninguna cámara capta que no está en la celda el señor Chapo? Pues es un lapso
que le permite al Chapo evadirse con ventaja. Bueno, hay información... Me permite a mí salir de Uno TV e irme casi a Acapulco. Bueno, hay información respecto a que por ahí de las 11 de la noche es cuando el Gabinete de Seguridad Nacional tuvo conocimiento confirmado de la evasión del Chapo. Cerca de las 11 de la noche. Perfecto. Entonces, 1 hora y 10 después. 1 hora y 10, casi 2 horas después. ¿Me puedes explicar qué pasó en esas 2 horas si nos dicen que las cámaras están viendo a la celda 24 horas, salvo los 10 minutos y cuando tiene que ir al baño el recluso? ¿Me dices qué pasó en ese momento? Eso lo tendrá que explicar el secretario de Gobernación, el comisionado nacional de Seguridad, la Procuradora General de la República. Entonces ocupémonos de otros temas, eso muy bien. Exacto, que está viendo ya los temas ministeriales de lo ocurrido, el director de Inteligencia Nacional, Emilio Imas. Eugenio Imas. Pero que no ¿tú te das cuenta que tampoco ha salido a relucir el nombre de Eugenio Imas? Ha estado presente Arely Gómez, la procuradora, ha estado presente, desde luego, el secretario Osorio Chong, ha estado presente Monte Alejandro Rubido. ¿Has escuchado algo de las fallas de inteligencia del CISEN? Absolutamente. Nada. Hemos oído del director del Cerezo. En el reparto de culpas al que te referías, hemos visto cómo la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue señalada por el secretario de Gobernación por haber promovido estos, en respeto a los derechos humanos del interno, estos puntos ciegos en la vigilancia. Pero que ya desmintió el presidente. Pero ya le contestó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos diciendo que la vigilancia y ejercicio de las garantías individuales jamás serán obstáculo para las autoridades. Claro. A través de un comunicado precisa que la CNDH no establece las normas bajo las cuales deben regirse los penales y centros de internamiento para personas privadas de su libertad. No elabora las normas, en ningún momento no tiene las facultades legales la Comisión Nacional de Derechos Humanos para decir las características del brazalete que debe de portar, por ejemplo, el recluso. No lo dice. Esto lo dijo también Amnistía Internacional, respaldando claro a la Comisión de Derechos Humanos. Dice que el respeto a los derechos humanos no es un impedimento para garantizar la seguridad en los centros de detención, doctora Casar. Ahora, vamos al otro, las consecuencias de esto. Vamos a necesitar otro programa, doctora Casar, porque el tiempo se vino encima y tenemos a la enviada especial en Toronto. Hay más. Pero vale la pena ahondar porque este tema da para mucho. Hay más tiempo, querida Pepe, lo entiendo. Ya veremos luego las consecuencias que van para largo. Gracias, doctora, por acompañarnos con Uno TV en directo. La doctora María Amparo Casar en su juicio, y espero que en su juicio también Gabriela Cobo después de corte.